Ya hemos borrado la pizarra, gracias por su tiempo y vamos a continuar acerca de lo que es la misericordia. Ya que estamos viendo que este es un atributo de Dios, vamos a ver entonces qué dice la misericordia, cómo es su palabra, cómo viene, para poder entenderlo un poquito mejor solamente. Yo no soy yo no estudio etimología ni nada de esas cosas, hermanos, pero veamos. Miren, para poder entender la razón, según la Real Academia Española, ¿ya? La misericordia dice que es una virtud, es una virtud que inclina el ánimo, ¿ya? Que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. A compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Bien. Eso es lo que dice. Si usted va al diccionario, eso es lo que va a encontrar acerca de la virtud. De la misericordia, que es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Correcto. Entonces, si vemos qué dice del latín, ¿ya? La palabra que viene del latín, la misericordia tiene que ver con el verbo miserere, dice, ¿ya? Vamos a poner acá el verbo miserere, ¿de acuerdo? Que significa compadecerse. ¿Qué significa? Compadecerse. Bien. Y en concreto con el adjetivo relacionado miser. Miser. Miser, que significa desgraciado o que causa compasión. Perdón, que significa desgraciado. Desgraciado o que causa compasión, ¿de acuerdo? Ahora, la raíz entera es miser, dice. Aquí vamos a poner miser otra vez más, ¿ya? Esta raíz entera, miser, no es sesionable. Entonces, y la I, que le sigue de miser, y es un elemento frecuente de unión de compuestos. O sea, une, es una unión de compuestos de lo que viene siendo anterior a lo que va a venir adelante. Entonces, que sigue elemento de compuestos que viene del antiguo genitivo, luego tenemos cor. Tenemos cor con D. Y ese cor, hermanos, significa corazón. ¿Bien? Esto es corazón. Corazón. ¿De acuerdo? Que por desplazamiento cede del sentimiento. Y después tenemos el sufijo ia. El sufijo ia, que indica cualidad o virtud. Bien. Que es cualidad o virtud. Cualidad o virtud, dice. Entonces la misericordia significa así, hermanos, la cualidad o sentimiento por un desgraciado, o si se quiere también la cualidad de tener corazón para un desgraciado, ¿no?
Y esa cualidad va también de ahí con lo que es el perdón. Entonces eso es lo que tenemos, lo que es en latín. Viene del verbo miserere, que es compadecerse, pero miser, que significa desgraciado, sin misericordia, la I, ¿no? Miser, después la I que une las dos palabras, miser y cor, que es corazón, y a cualidad o virtud. Entonces, eso significa misericordia. Compadecerse, tener corazón y compadecer, tener la cualidad de compadecerse, la cualidad o sentimiento por un desgraciado o la cualidad de tener corazón para un desgraciado. ¿De acuerdo? Y esa cualidad está hablando, hermanos, en sí de lo que es la compasión. Pero bien, entonces eso tenemos en razón a lo que significa la palabra. ¿Ya? Para entender la palabra misericordia, para entender qué significa Dios, lo de Dios. Entonces, pero, hermanos, este es el lenguaje, obviamente, que sale del latín, y este viene de un lenguaje griego anteriormente, y viene de un lenguaje hebreo. ¿Qué sucede? Que en el lenguaje hebreo, entonces, hermanos, nosotros podemos ver que tiene algo más profundo, no solamente es un corazón, sino vamos a notar lo que Israel entendía de esta misericordia, de lo que era esta misericordia. Dice pues esta palabra de misericordia es relacionada con compasión, con el perdón, y es valedera lo que dice acá en latín y todo este tema. Pero podría velar, vamos a ver la riqueza de lo que veían los hebreos, ¿sí? Cómo lo veían eso y cómo lo entendían de tal manera que a eso quiero llegar. Bien, veamos. En hebreo, hermanos, en hebreo, ¿ya? Viene la palabra así. La palabra es Rahamim. Ya, Rahamim. Este, hermanos, expresa, pero vamos, miren, esta palabra Rahamim significa también vísceras. Así es. Vamos a ponerla acá. Vísceras. ¿Cómo es eso? Vísceras, sí, vísceras. Vamos a ver. Ya, en ese sentido figurado expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas, ¿no? Es un sentimiento íntimo, profundo, ¿ok? Y amoroso que liga a dos personas. Esa palabra, Rahamaim. Ahora bien, ese expresa el apego instintivo de un ser a otro, ¿de acuerdo? Entonces, según los semitas, este sentimiento tiene un asiento en el seno materno. Por ejemplo, sale también Rehem, ¿de acuerdo? Voy a poner acá, que sale así. Rehem. Bien, entonces, y vamos a ver, hermanos, lo que dice, pues, busquemos en Primera de Reyes, ¿de acuerdo? Capítulo 3, versículo 26, y busquemos también Isaías, capítulo 49, versículo 15, ¿de acuerdo? Vamos a buscar, miren, vamos a ver. Permítanme poner un momento por acá y veamos. Dice, Primera de Reyes. Esto sabemos que es el contexto en que se le presentan al rey Salomón dos mujeres, una que hace creer que es su hijo y el otro que había muerto. Entonces el rey no sabía qué hacer y el rey daba un decreto ya. Como solamente quedaba un hijo vivo, entonces el rey dijo ya partirlo y darle la mitad a uno y la mitad a la otra. Entonces, ¿qué pasa con la madre verdadera? Vamos a ver con la madre verdadera. Imagínense, ¿no? Que eran recién nacidos y uno había muerto su hijo y la otra había quedado con su hijo vivo. Entonces la que tiene el hijo muerto, se llevó el hijo y después ella reconoció que su hijo que se le habían cambiado no era ella
y hubo un escándalo y nadie sabía cómo podía vivir, no había ADN, no había nada de esas cosas, ¿cómo podíamos saber cuál es el hijo? Entonces en la sabiduría que Salomón había pedido a Dios, Dios dice ya, ni para ti ni para ti, ya, partirla. Entonces, ¿qué sucede? Vemos ahí el versículo 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas, o sea, sus vísceras, lo profundo de ella, porque sus entrañas, ¿de acuerdo? Se les conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra, que no era la madre, dijo, ni a mí ni a ti, partirlo. O sea, le interesaba un pepino el hijo al final. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no la matéis, ella es su madre. Porque se mostró, hermanos, ese apego íntimo, profundo y amoroso de una madre, ¿no? De las entrañas, o sea, de lo más profundo. O sea, las madres pueden entender eso quizás con respeto a sus hijos, ¿no? Desde sus entrañas, desde sus vísceras, desde el fondo de ella misma. Por ejemplo, Isaías capítulo 49 también, versículo 15. Esa palabra misericordia desde el fondo, desde el profundo, ¿no? Misericordia, capítulo 49, versículo 15, dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Entonces, pero la mujer se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¿Una madre dejará de compadecerse de su hijo? No. Entonces, de su vientre, o sea, de sus entrañas, de lo profundo de ella, es imposible que una madre deje de compadecerse quizás de un hijo, ¿no? Porque la madre es madre, al final dicen siempre la madre. Entonces, ¿por qué? Porque se le mueven todas las entrañas, ve que su hijo está padeciendo, está sufriendo, etcétera, ¿no? En ese sentido, hermanos, entendamos entonces que es de algo muy profundo, de donde sale esa misericordia. Bien, continuemos con esta palabra de hebreo que es muy interesante. Entonces, de las entrañas lo hemos visto. Entonces también aparece la palabra, hermanos, Rajamín. Rajamín. Nosotros diríamos, bueno, del corazón también, ¿no? De un padre. Rajamín también es de un padre, no solo acá es de una madre, ¿ok? Y acá de un padre. ¿Cómo lo vemos? Vámonos pues al libro de Jeremías. Jeremías 31, 20. Vamos al Salmo 103, 13. Bien. Entonces dice así la escritura. Vamos a dejar esto acá para poder ver. Jeremías 31, unos 4 capítulos más adelante nomás. Jeremías 31, 20. Dice así. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ahora entendemos, hermano, cómo un padre hacia un hijo. O sea, Dios dice, mis entrañas, ¿de acuerdo? Mis entrañas se conmovieron desde lo profundo de él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová, desde sus entrañas. Eso sale desde lo más fondo, lo más profundo, lo más íntimo de Dios. O sea, desde adentro de él. O sea, desde las vísceras, como dice, ¿no? Para nosotros podríamos ser el corazón, por decir, ¿no? Desde lo profundo del corazón de Dios. Entonces se conmueve y Dios tiene misericordia. Ahí es donde parte la misericordia de Dios, ¿no? De donde Dios te compadece al ver la miseria del hombre. Y eso lo vamos a seguir viendo. Solamente estamos viendo la palabra, hermanos, para entender el tan enorme significado de la misericordia de Dios. Entonces, vemos
el hebreo, que dice Rahamaim, Rehem, Rahamaim, ella. Y también vamos a ver, hermanos, y de un hermano también, ¿no? Hacia un hermano. Y eso está, de una madre, ¿ya? Acá hemos visto de una madre, de un padre, ahora de un hermano. Dice en Génesis 43:30. No, bien, hermano, gracias. Gracias por hacerme ver. No hemos leído Salmo 103:13. Vamos a leer Salmo 103:13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Se compadece, y hemos entendido que es de las entrañas, ¿verdad? Ahora, como hermanos, en Génesis 43, vamos a ver el tema de José. Recordemos José, qué es lo que pasó con sus hermanos, que lo vendieron, etc. Y luego fue muy difícil, ¿no? Pero cuando los hermanos regresan con Benjamín, entonces José ya no pudo retenerse, ¿no? Y dice la palabra, alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y el versículo 30, entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas, su Rahamaim, sus entrañas, a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró. Imagínense cómo el sentimiento que tuvo, ¿no? Se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. O sea, imagínense, pues no lo vieron después de cuántos años, que habían pasado años, y todo lo que pasó José, sabemos la historia, cómo él pues fue prisionero, vendido, fue esclavo, etcétera, después a la cárcel, y cuando ve a su hermano, se conmovieron sus entrañas. Entonces es un contexto que todos podemos tener alguna vez, partiendo de la madre, cuando uno es padre, o con sus hermanos, ¿no? Como eso se entraña. Entonces, hermanos, vemos ahí claramente este enorme significado de esta hermosa palabra misericordia. Entonces, ese es el camino a la ternura, dice, inmediatamente se traduce por actos, en compasión con ocasión de una situación trágica. Entonces, de perdón a las ofensas. Y el segundo término también, hermanos, es Gesed, que traducido también significa ordinariamente, la palabra de tener también significa misericordia, ¿no? En griego es eleos. Entonces, este es el primer término. El segundo término también es, acá voy a poner lo que es Gesed, que también da el mismo significado, ¿de acuerdo? De Rahamaim. Y lo que es también, hermanos, en griego, ¿de acuerdo? Y lo que también es en griego, hermanos, es la palabra eleos. Eleos, ¿bien? Entonces, yo quise más que todo llegar a esto, hermanos, para poder entender, ¿no? Lo que es la misericordia, el poderse, más allá, es la compasión en sí, hermanos, de poder ver cómo el hombre, la consecuencia del hombre, ¿no? Por sus pecados. Entonces, pero la misericordia lleva al acto, no solamente el de compadecerse, sino el acto de proveer algo para la necesidad del otro. Bien, entonces ya sabemos, hermanos, que en hebreo significa desde la víscera, ¿no? Desde el profundo, lo más íntimo, tan amoroso, ¿no? Como una madre, como un padre, de sus entrañas, incluso como un hermano. ¿Sí? Vamos a borrar aquí, hermanos, para pasar a la siguiente parte, ¿sí? Wow, permítanme, por favor.